partes iguales. Y en cada parte coloca uno de los colores del arco iris, pero en el mismo orden de los colores del arco iris. Le hace un agujerito en el centro al disco, le mete un clavo, comienzan a darle vuelta al disco, y cuando el disco alcanza cierta velocidad que combina los colores, ya no ven, ustedes no ven colores, ven blanco. Porque el blanco no es nada más que la combinación de los 7 colores del arco iris. Eso lo inventó Newton, así se llama el disco de Newton. Pero por cierto, también todo el mundo conoce a Newton como científico, pero Newton también era un comentarista bíblico, escribió un comentario del Apocalipsis. Que nunca se menciona. Entonces, la tradición es lo que hace que la gente vista en algunos lugares utilizando más colores que en otros, o utilizando mucho blanco. En el desierto se usa mucho blanco precisamente por eso, porque repele los rayos del sol. Si ustedes van a países donde hace mucho frío en el invierno, pueden descubrir en muchas casas, sobre todo en casas que no son de gente muy rica, que junto a la ventana ponen alfombras negras, pero negras. ¿Por qué? Porque el negro absorbe los rayos del sol para que caliente un poco la casa en la época de invierno. Eso es parte de la tradición que la gente no tonta, la gente aprende de la digo esto de la tradición, que también se aplica al orden religioso. En el orden religioso tenemos nosotros nuestras tradiciones. Por eso hay tantas denominaciones dentro del cristianismo. Y dentro del catolicismo hay un montón de también, aunque no la llaman así, de denominaciones, algunas que se pelean entre ellas, jesuitas, dominicos, franciscanos, salesianos, etcétera, 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 etcétera. Por tradición, no por texto bíblico, por tradición se ha aceptado que Lucas, a quien en un texto de Colosenses se le llama el médico amado, es el autor del tercer evangelio. Pero en el evangelio no hay nada, en ningún evangelio, en ninguno de los 4, no hay nada que diga quién lo escribió. ¿Me explico? Así que cuando decimos el evangelio de Mateo lo escribió Mateo, eso es una tradición muy antigua, por cierto, pero es una tradición, no es parte de la historia. Por eso no se sorprenden ustedes si leen comentarios que dice el evangelio de Juan no lo escribió Juan, lo escribió la comunidad de Juan, porque Juan formó una comunidad a su alrededor. Eso tenemos testimonios muy en la propia Biblia y muy antiguo. No se sorprenda que alguien diga Lucas, que acompañó a Pablo, o el médico amado, no es el autor del evangelio de Lucas. No se sorprenda si leen algo así, porque no hay nada inspirado que diga que Lucas lo escribió. ¿Me explico? Todo digo esto para que no se escandalicen cuando ustedes lean cosas como esta. Por cierto, la gran cantidad de biblistas cree que sí es ese Lucas. Ahora, ¿quién era ese Lucas? Era un judío convertido, era un pagano convertido al cristianismo bajo el ministerio de Pablo, y por eso acompañó a Pablo en su viaje. De hecho, información fidedigna a ese respecto que nosotros no tenemos. Y por tanto, hay que tratarlo con apertura de mente, por decirlo de alguna manera. Ahora, lo interesante, y volvemos a este punto, lo interesante es que Lucas dice, como bien explicó el hermano, que él va a investigar. Investiga en el testimonio de aquellos que fueron testigos presenciales. Pero ese pasaje del comienzo del Evangelio implica que hubo otros, aparte, digamos, si ya estaba escrito Mateo, aparte de Mateo y aparte de Marcos, hubo otros que también habían escrito sobre esas cosas.
¿No es cierto? Leamos un poco el texto para que vean que se implica eso. Que muchos, miren, son muchos. Y Juan nos cuenta porque Juan es muy posterior. Cuando se escribe a final del siglo. Entonces, lo único que tenemos en el Evangelio son 3 evangelios. Uno de ellos, Lucas, dice que muchos han escrito. Quiere decir que había otros, además de Mateo y Marcos, que también escribieron y que nosotros no tenemos en nuestro Nuevo Testamento canónico, o sea, en el canon nuestro del Nuevo Testamento. Eso significa que Lucas, de todo lo que leyó, tuvo que averiguar quiénes decían correcto y quiénes decían lo que él consideraba que no era correcto. Y él decide, además, dice, de poner las cosas ordenadamente, en orden. Y eso es otro elemento importante, porque cuando uno lee, y existen, no sé cuántos de ustedes conocen la sinopsis de los evangelios, existen publicaciones en que ponen los pasajes paralelos de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y ponen los pasajes que corresponden. Y ustedes, si estudian con cuidado con una de esas sinopsis, notarán que lo que Marcos pone en un lugar, Lucas lo pone en otro. Y es posible que Mateo lo ponga incluso en otro. Porque, y volvemos a la respuesta del hermano sobre la historia, porque lo que tenemos nosotros en los evangelios no es una historia al estilo de las historias que se desarrollan en el siglo XIX, XX y XXI. No es historia en ese sentido. La historia de los evangelios es una historia testimonial. Lo que importa es el testimonio. Lo que importa es lo que está detrás y debajo de los relatos que se van a ver. Y por eso, cada evangelista, de acuerdo con el propósito que persigue, su intención de presentar la figura de Jesús, ordena el material según ese interés, ese propósito, esa meta que persigue. No según un orden cronológico estricto en el sentido en que hoy lo tenemos. Ustedes pueden ver eso clarísimamente, incluso en las ediciones de la Reina Valera que tienen subtítulos que lo meten en negrita. Recuerden que esos subtítulos no son parte de tu libro. A mí personalmente me hace mucha gracia cuando el pastor que le dirige el culto le dice: hermano o hermana tal, venga y lea nuestro pasaje. Lucas 1, del 1 al 4. Y se levanta la persona llamada a leer y comienza a leer prólogo del Evangelio. No, eso no es parte de este libro. Eso se ha añadido para ayudar, por eso está en negrita, para ayudar a que uno sepa de qué va a tratar el texto. Y con frecuencia, debajo de ese título está entre paréntesis una referencia a otro evangelio, en el caso del evangelio, a otro evangelio. Eso tampoco es parte del texto bíblico. Ustedes saben que los evangelios no se escribieron capítulo 1, versículo 1, genealogía de Jesucristo, o Marcos capítulo 1, versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo. Así se escribió. No había ni capítulo ni versículo cuando se escribieron por ritmo. Y yo creo, si mi memoria no me falla, que cuando estuve aquí hace 3 años, ya ven gente que fue en 2009, es que estábamos conversando, el hermano Raúl y yo, esta mañana de cuándo fue mi última vez. Yo creo que les expliqué en la pizarra cómo se escribía en la época cuando se escribió. No se separaban las palabras. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 3 años? ¿Cuántos? Un poquito. Después de la primera. Por ejemplo, el Evangelio, el principio del Evangelio de Juan, se escribía originalmente así. Cambió un poco en español. Así se escribía. Porque los primeros manuscritos se escribían
escribían con todas las letras en mayúsculas, todas. Después, con el paso del tiempo, empezaron a escribirse en minúsculas. Entonces se escribía así. Con todas las letras en minúsculas. Incluyendo la primera, incluyendo la palabra verbo, que ejerce la función de nombre propio, también en minúsculas. Todo en minúsculas. Así se escribía al principio. Entonces, esos subtítulos en negrita y esas referencias de abajo no son parte del texto bíblico. Son ayudas para el lector de la Biblia. Y mira, tenemos que darle gracias a Dios que a alguien se le ocurrió dividir la Biblia en capítulos. Primero se dividió solo el capítulo, primero se dividió el párrafo largo. Después a alguien se le ocurrió poner capítulos y después poner versículos. Porque ahora, cuando me dice a mí Juan 16, yo no tengo que volver a lo que está hecho y comenzar de uno a ver dónde está ese versículo. No, ahora voy directamente al lugar donde está, porque a alguien se le ocurrió, siglos después de escrito el texto bíblico, se le ocurrió hacer esa función. Que a propósito, algunas divisiones, en mi opinión, están mal hechas. Les voy a poner un ejemplo. Pónganme 1 Corintios capítulo 13. Bueno, ¿hace una pausa o se escucha la voz? Yo no tengo problema, yo tengo cuello. No, de verdad. Si quieren hacer esta pausa en un momento, pero que no se me disperse. 1 Corintios capítulo 13. Léame el versículo último. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Eso es lo primero que me 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y lean el capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El capítulo 13 debió haber terminado, no termina, sino en la primera frase del capítulo 14. Pero hay que leerlo con el último versículo del 13. Los dos, el 13 y el 14 seguidos. El 13 y 14. De hecho hay ediciones de la Biblia en que el versículo 1 del 14 está metido dentro. Siempre es 14.1, pero lo meten dentro en la redacción, porque es lo lógico. Lean otra vez el texto, incluyendo la primera frase del versículo 1. Dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Seguir el amor. Ese es el sentido del texto. Y el que lo contó, en mi opinión, lo contó mal. Porque esa es la conclusión del capítulo 13. No es simplemente que el mayor es el amor. No, la conclusión es: sigan ustedes el amor. ¿Me explico bien? ¿O hablo en chino? Muy bien, sí. Este es el texto griego, ¿verdad? El texto griego. Sí, quería hacerle la pregunta. Usted como traductor, consultor, ¿verdad? ¿Dónde se da la motivación? ¿En los traductores? Porque veo que también en el griego No, es que se hace también ese tipo de proceso. esta división viene de la mente. Desde la temprana de la mente. Y entonces se ha mantenido, porque si la cambia, en las traducciones sobre todo, sería un enredo cuando ve la Biblia. Se ha mantenido esa división simplemente por razones puramente prácticas, para la liturgia de la iglesia, que se lea cuando se lea. Lo único, si mal no recuerdo, lo único en que lo único en que no ha habido
acuerdo, porque varían de traducción en traducciones, es en 2 Corintios capítulo 13, en que la división de versículos varía a veces de una versión a otra. En la Reina Valera tiene 14 versículos, en la otra versión que tiene solo 13 versículos. No porque eliminaron versículos, sino simplemente porque mezclaron dos antes, ¿verdad? Pero en el resto se mantiene la misma numeración, precisamente para efecto de la lectura litúrgica, la lectura en público, sobre todo en las comunidades en que la lectura en público, la lectura del texto bíblico se hace antifonalmente. Es decir, que uno lee un versículo y la congregación responde otro. Si se cambiara, podrían verse nada más un despelote en la lectura. Es la única razón, yo creo. Por eso se mantiene siempre así. El texto griego mantiene. Pero el texto griego no tenía división. Pero se les puso después, y siglos después de escritos esos textos. Muy bien, volviendo otra vez a lo mismo, a lo de la investigación. Eso significa que ser inspirado por el Espíritu Santo no significa, en primer lugar, tener conciencia de que se es inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, yo no creo, y creo que se puede probar con el texto bíblico, que Pablo creía que cuando escribía todas las cartas estaba inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué no lo creo? Porque Pablo mismo lo dice. En Corintios hay un texto que dice: esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Hasta ahí, está bien. No estoy inventando yo nada. Pero eso no quiere decir que al escribirlo no fuera inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado incluso para decir: esto no lo dice el Señor, lo digo yo. En segundo lugar, significa que el Espíritu Santo puede obrar cuando la persona, como Lucas, se dedica con seriedad y con responsabilidad a hacer este tipo de investigaciones. Y que lo hace no para que digan que buen escritor soy yo, sino lo hace como servicio a la comunidad, como dice él al final del versículo dirigiéndose a Teófilo, para que tú seas, no estoy traduciendo ahora, sino repitiendo el sentido, para que tú seas reafirmado en la fe en la que te enseñaron. ¿Me explico? Esto puede tener algunas implicaciones interesantes incluso para la predicación. Hay predicadores, y si alguno de ustedes, que no es la broma, a mí me gusta, yo creo que el proceso de enseñanza debe ser un proceso agradable, de risa, lúdico. Si lo que voy a decir a algunos de ustedes le cae el guante, pues que se lo guante, ¿verdad? Yo prefiero, aquí hablo de preferencia, yo prefiero a un predicador que coge un texto bíblico, y lo exprime para sacar el jugo, que a un predicador que se pasa media hora citando un montón de versículos de aquí, de allá y de aquí, de para allá, incluso dando la referencia bíblica, y no estoy inventando, porque ahora mismo estoy pensando en un predicador. Que incluso le da la referencia bíblica, porque como dice Isaías 4, versículos 13, como si a los 5 minutos el que está viendo allí se va a acordar de Isaías 4, 13. Y ese que repite un montón de versículos, a ninguno le saca el jugo, solamente repite las palabras del texto. Yo prefiero al que le saca el jugo al texto bíblico, el que lo exprime, el que hace con el texto bíblico lo que Jacob hizo con el ángel, pelear con el texto bíblico. Porque con los textos bíblicos hay que pelear y no soltarlo como hizo Jacob hasta que lo bendiga uno el texto bíblico. Si no se hace eso, apaga y vamos. Apaga y vamos. Desgraciadamente hoy lo que se multiplica en el mundo comercial, que es la bebida y la comida light, también se ha metido en la iglesia. Hoy preferimos sermones light, sermones que sigan aquella psicología que fue famosa en Estados Unidos hace ya unos cuantos decenios. I am okay, you are okay. Y todos salimos okay de la iglesia. Cuando de la iglesia, después de muchos semanas, hay que salir fastidiados, con la conciencia de que no hemos sido fieles y que tenemos que ser fieles, con la conciencia de que hemos
Aleluya. Un famoso reformador del cual ustedes han oído mucho, Juan Calvino, decía: predicar la palabra de Dios. No la palabra de uno, predicar la palabra de Dios es palabra de Dios. Pero no predicar la palabra de Dios, no predicar lo que a mí me parece. Es coger el texto bíblico y para ser un santo ser presente usado, escribirlo. Hasta que pase con el texto bíblico lo que pasa con una naranja cuando la exprimimos. Ya no queda nada más que la pulpa ahí, el jugo está todo abajo. Igual tenemos que hacer nosotros con el texto bíblico, especialmente cuando vamos a predicar. Y en el fondo eso es lo que hizo Lucas. Se dedicó no a ver por encima, sino a investigar, a prestar atención a lo que decían los que habían sido testigos presenciales, a leer lo que habían escrito otros y llegar a sus propias conclusiones. Nosotros creemos, y esto es un acto de fe, eso es lo que el texto bíblico dice, nosotros creemos que en ese ejercicio de investigación el Espíritu Santo estaba en el libro de Lucas. Y por eso Lucas es parte del Nuevo Testamento. Otro dato interesante de Lucas es que el Evangelio de Lucas es parte, en cierto sentido, que se deduce, Lucas es un gran escritor. Lucas es un escritor porque conoce muy bien su idioma. Es obvio, tanto por los textos de Lucas como el texto de ellos, que el idioma materno, la lengua propia de Lucas, era el griego. Si no era la lengua materna, fue criado como si hubiera sido también la lengua materna, porque había, como Pablo era un judío, pero fue educado fuera de Palestina. Después de estudiar con Gamaliel, como él mismo da testimonio, en Jerusalén, fue a estudiar a Tarso, donde él había nacido. Y en Tarso había el equivalente a una universidad, y por eso maneja el idioma. Lucas demuestra que es un escritor no solo por el hecho de que maneja muy bien el griego, e incluso a veces corrige el griego de Marcos, porque uno puede escribir correctamente su idioma, pero no elegantemente su idioma. A veces, por ejemplo, algunos evangelios como Marcos repite el pronombre innecesariamente y Lucas lo quita cuando no es necesario, cuando no afecta el sentido. Porque la inspiración no significa que uno pierde su personalidad. La inspiración no es que el Espíritu Santo le sopla al oído palabra por palabra. Eso es imposible de aceptar. Imposible de aceptar no por cuestión de una teoría, sino por los hechos que tenemos nosotros ante nuestros ojos, por los textos que tenemos. No sé cómo ustedes saben, pero manuscritos muy breves o completos del Nuevo Testamento tenemos más de 5.000. Y ahí se ven los cambios que a veces se producían. Pero eso es otro tema. Quizás si se atreve otra vez el hermano a invitarnos podemos discutir sobre ese asunto. El estilo de Lucas es un estilo mucho más refinado que el estilo de Marcos o que el estilo de los otros tres evangelios. Pero además, Lucas no solo es un gran escritor porque conoce muy bien su idioma, sino porque conoce muy bien el arte de narrar. Incluso siguiendo los cánones literarios de la narrativa de aquella época, del siglo I. Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí para verlo más claramente. Sí, aquí te puedo hacer todas las preguntas que quieras. Yo
prometo que ya pregunta, no garantizo respuesta hasta que llegue la pregunta. Quisiera escuchar de parte suya cuál es su opinión en cuanto al griego de Lucas y la homilía a los hebreos, si hay alguna interrelación gramatical de la pureza entre el griego de Lucano y el griego del supuesto apóstol o agiógrafo que ha escrito hebreo. Bueno, yo no he hecho comparación estilística, solo dos ideas. Primero, que Lucas ha sido uno de los que han sido propuestos como autor de hebreos, pero prácticamente nadie de los acepta. Y no lo aceptan no por el idioma. El idioma de hebreo es un idioma incluso más complicado que el Evangelio de Lucas, bastante complicado, sino por la teología. El contenido de hebreo es totalmente diferente del contenido de Lucas. El contenido teológico de Lucas Hechos, ¿verdad? Porque eso sí todo el mundo acepta. Lucas y Hechos son obras de la misma mano, del mismo documento. Eso es lo más que puedo decir. Ustedes saben a qué se le llama el Evangelio de la infancia de Jesús. No. El Evangelio de la infancia son los textos, en el caso de Mateo 1, básicamente 1 y 2, y de Lucas, los capítulos 1 y 2, que son larguísimos. Bueno, el capítulo 1 de Lucas es larguísimo. Como se decía antes, cuando yo estaba en Costa Rica, más largo que un real de tripas. ¿Ustedes conocen la expresión? Porque tenían animales en la casa, perros, iban al mercado y pedían un real de tripas. Y le daban una tripa larguísima, ¿ah? Quedó para llevar al perro, quedó en serio. Prácticamente en aquella época no se vendía para comer, sino para el caso de los animales. Un real era una peseta. Un real era una peseta. Un real era 2 pesetas. 2 pesetas. El Evangelio del capítulo del Evangelio de Lucas tiene como 70 y pico versículos, yo no lo recuerdo exactamente, es muy largo. Y esos 2 capítulos narran lo que tiene que ver con la anunciación, el nacimiento de Jesús, como en el caso de Mateo 1 y 2. Solo que en Lucas se intercala el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora vamos a ver una cosa interesante. En el siglo II, o sea, después de escritos evangélicos, un escritor griego que extrañamente se llamaba Plutarco, nació en Queronea, escribió una serie de obras que se conocen en la historia como vidas paralelas. No sé cómo ustedes han visto. Las vidas paralelas es porque él tomaba un personaje griego y lo comparaba con un personaje romano. Pueden ser literatos, políticos, militares, muy diversos personajes. Es una obra bastante grande. Se llama Vidas Paralelas. Eso es en el siglo I. En el siglo I, en el Evangelio de la Infancia, Lucas hace algo similar. Escribe 2 vidas paralelas. La vida de Juan y la vida sería el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Fíjense en los siguientes datos. Voy a escribir, si quieren tomar nota, a los que les gusta tomar.
anunciación del ángel a Zacarías y la anunciación del ángel a María. Hay dos parejas. Zacarías e Isabel, José y María. Interesante aquí, a mí me gustaba poner un paréntesis, es interesante, en Mateo capítulo 1, donde está la anunciación del nacimiento, del embarazo de María, y posterior al nacimiento final. El personaje que sobresale no es María, es José. A María, en Mateo, no se le presenta el ángel. El ángel, el Señor le habla a Josué por medio de un ángel que se le presenta en sueños, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. De María solamente se dijo que se halló que estaba embarazada. Eso como cosa de Dios. Uno cuando estudia esto puede también hacer contraste, ¿verdad? Por ejemplo, la anunciación a Zacarías, ¿dónde ocurre? ¿Dónde ocurre la anunciación a Zacarías? De que va a tener un hijo. Y que su esposa va a quedar embarazada. ¿Dónde ocurre? ¿Y ahí? ¿Está cansado? Hacemos una pausa. Yo soy más viejo que cualquiera de ustedes, ¿eh? ¿Dónde ocurre la anunciación? En el templo. Hablen sin miedo. Yo nunca me he comido a un estudiante porque diga, aunque diga un disparate, no me lo he comido, ¿verdad? ¿Dónde ocurre la anunciación a María? En la casa. Hay un contraste aquí entre el lugar sagrado y el lugar común. Dos parejas. ¿Qué caracteriza a la primera pareja? Zacarías y Isabel. ¿Pero qué más? Hable fuerte. Eran viejos. Eran viejos. Eran viejos. Una vez yo por la calle con mi esposa en San José y una muchacha me gritó, ¡viejos! Yo me miré y yo por una niña le... ¿Y esta otra pareja? Jovencita. Eran jóvenes. De hecho, las mujeres se casaban muy temprano. Apenas la mujer tenía la primera menstruación, ya era casadera. Todavía hoy en muchos países, sobre todo de tradición musulmana, no suele así. Hay matrimonios en los que la muchacha se casa muy adolescente, pero después puede tener relaciones sexuales hasta que tenga la primera menstruación. Y esa es por eso digo, no lo voy a hacer de todo, pero en esos paralelismos uno puede ver un paralelismo y un contraste. En tercer lugar, hay dos nacimientos.
naciones. Es decir, entender, hay relatos, ¿verdad? Hay dos relatos de él. Ahora lo leo para que... ¿Lo pueden leer bien todos? Fíjense todos los padres que hay allí. Comparando uno y otro y señalando cosas que son paralelas. Hay un paralelismo ahí bien acentuado. ¿Sí? La parte geográfica, Judea y Nazareno. Hay un contraste político. Hay un contraste ahí, ¿no? Pero tiene razón. Bueno, también podría poner aquí a lo que señalamos antes. Aquí. Dos lugares de la administración. Los versículos es lo que buscamos. Y en los dos lugares y de nacimiento, ¿verdad? No, porque Jesús nace en Judea. Agregaríamos más también allí. La intervención del Espíritu Santo. Uno es engendrado y el otro también. Uno va a ser lleno y el otro también. Dice el texto. Y pueden salir más, ¿no? Esto no es exhaustivo. Yo también vengo a aprender, vea. Y será lleno del Espíritu Santo, le dice el ángel al Padre de Juan y a Jesús, ¿verdad? En referencia a Jesús, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti.
Alguien descubre otro. Es interesante esta observación. Otra pregunta que le haría sería en cuanto al mes. Dice Lucas 1:26 en cuanto a la referencia del nacimiento de la anunciación a María al sexto mes. ¿Es el mes hebreo o el mes romano? No, al mes ahí se refiere al mes desde que comenzó el embarazo. Este es el sexto mes que está embarazada. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Al sexto mes está embarazada. Sí, pero es que entre el anuncio de Juan al anuncio de María hay un nacimiento de 6 meses. Sí. Por eso le dice el ángel, y este es el sexto mes a ella que lleva a Esther. Es el sexto mes que ella está embarazada. No tiene que ver con el mes del calendario, sino con el mes del embarazo. Lleva 6 meses embarazada. Es la separación, la instancia que lleva entre Juan y Jesús. Entonces me parece que el anunciamiento, yo baso en Juan, porque Juan juega mucho con los días y tiene que ver con principios de creación. Se lo veo ahí con mi relato alusivo al Adán, al segundo Adán, a un sexto día de anunciamiento que viene un nuevo Adán. No sé. Así está como está ahí. Tendría que recordar, me parece un poco algo como usted, ¿verdad? Me parece. Pero hay otro problema más serio ahí. La Biblia está llena de problemas. No lo crean. La Biblia es palabra sencilla para que la lee, digamos, en nuestra lectura cotidiana. Cuando uno comienza a estudiar, comienza a tener un problema. María recibe el anuncio cuando Isabel tiene 6 meses de embarazo. Se va a ver a Isabel. Está 3 meses con María, con Isabel. Y se regresa a Nazaret e Isabel da luz. Si estaba 3 meses, porque no fue la parte. Porque 6 y 3 son 9. ¿Es el embarazo normal? Pareciera como insolidario, ¿verdad? Que una pariente va a dar a luz ya y yo me voy para mi casa. ¿No les parece? Pero es un problema, ahí está. Yo se lo dejo por ustedes. Si los profesores me llaman por teléfono, me dan la solución. Porque yo no tengo la solución. Yo tengo un sobrino, yo soy mi hermana, yo soy canario de nacimiento, que es profesor universitario, y en esta semana pasada hemos tenido un diálogo muy interesante sobre varios problemas relacionados con la Biblia. Y yo le decía que el problema con los evangélicos es que somos tan literalistas en la interpretación de la Biblia que se nos escapan problemas que están en la Biblia. Les voy a mencionar unos cuantos problemas, tampoco tengo la solución así automática, ustedes pueden interpretar. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia del endemoniado de Adreno? Han predicado sobre ella seguramente alguna vez. Era un endemoniado, como dice Mateo, Marcos y Lucas, o 2 endemoniados, como dice Mateo. Jesús mandó a buscar un burro para andar en Jerusalén. ¿Era un burro, como dicen Marcos y Lucas, o eran 2, como dice Mateo? Jesús sale de Jericó y se encuentra un ciego, Bartimeo. ¿Era cuando sale de Jericó o cuando entra a Jericó, como dice Mateo? Lucas y Marcos dicen que al salir de Jericó. ¿Era un ciego, como dicen Marcos y Lucas, o eran 2 ciegos, como dice Mateo? Señalo esto para que no caiga en el simplismo de entender la Escritura. La Escritura no es un libro de historia, como dije antes, en el sentido en que nosotros hoy entendemos la historia. Es un libro de testimonio. Y lo que hay que buscar no son esos datos
para decir, mira, la Biblia no es inspirada porque aquí dice, aquí dice una, aquí dice que entonces aquí dice. No. Lo que hay que buscar es cuál es el mensaje que está detrás de su relato. Eso es lo que le interesa a los escritores bíblicos. ¿Qué es lo que nos enseñan estos relatos? Al margen de estos detalles que no corresponden a la mentalidad del siglo I, sino a la mentalidad del siglo XX. Y nosotros tendemos a juzgar las experiencias de la Biblia del siglo I o del siglo X antes de Cristo a partir de las categorías nuestras del siglo XX o del siglo XXI. Y eso es injusto, eso no lo hace ningún historiador serio de criticar una época a partir de los criterios de otra época muy distante, muy distinta y mucho más o menos desarrollada. Sí, hermano. Micrófono. Sí, entonces tenemos un problema. Primero, porque hablan todos. Exacto, que tenemos el problema serio del texto. Dice el apóstol de que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿me permite cortarle ahí? ¿Me permite? Aunque es mala vocación cortarle, ¿me lo permite? Ese texto está mal traducido. Ese texto no dice eso, en mi opinión. Ese texto dice, toda escritura inspirada es útil para. ¿Por qué? En el texto griego el verbo ser no existe. Bueno, me corrijo, estoy explicando más. En ese versículo el verbo ser no está. El verbo ser existe en griego, pero en ese versículo, como en muchos otros, no está. Porque en griego, con mucha frecuencia, el verbo ser era innecesario. Entonces, ¿dónde lo pone usted? ¿Toda escritura es inspirada y útil o toda escritura inspirada es útil? ¿Cómo le va a decir a una comunidad cristiana que ya acepta la escritura que la escritura es inspirada? Sí, ya la acepta. ¿Tiene sentido eso? Para mí no tiene sentido. Yo creo que el texto lo que dice es toda escritura inspirada, es la escritura que nosotros recibimos, y que no se refiere a la Biblia, se refiere al Antiguo Testamento nada más. El Nuevo Testamento no existía. sí, El Nuevo Testamento no existía. perdón, doctor, es que eso es lo que voy. O sea, en nuestro poco conocimiento leemos eso y ya por tradición ya lo damos por sentado. Y entonces que alguien venga a decirnos que X palabra que está en escritura, títulos o capítulos o números, no son ya tradicionalmente para nosotros es una herejía. O sea, ese es el problema que existe y debemos de aprender a ser, como dice usted, más sencillos a la hora de estudiar y estar dispuestos a cosas que a veces no queremos aceptar, que no nos parecen. La Biblia dice que es inspirada y se acabó, y así no es así. Para mí, cuando yo acepto una invitación a los presentes es porque creo que partimos de su meta. Ir destruyendo los ídolos de interpretación que nosotros nos hemos fabricado. No que nosotros como personas, sino que la tradición nuestra evangélica ha fabricado. Hay gente que cree que la versión Reina Valera es la versión inspirada. Lo creyeron cuando era la Reina Valera de 1909. La Biblia con la que yo aprendí, no que yo nací en 1909, ¿verdad? Era la que había cuando yo me crié en la iglesia. Y para mucha gente esa era la Biblia inspirada, ninguna traducción inspirada. Los autores pedimos la bendición de Dios y la dirección, pero somos seres humanos falibles que a veces interpretamos mal los pasajes. Pero fíjense, voy a mencionar un caso que tiene que ver con ese tema específico, no con el tema que estamos desarrollando. Don Casero de Reina, que fue el primer traductor que publicó su Biblia en 1506, en 1569, no sé cuántos recuerdan que yo dije que este número es muy fácil de recordar. Yo recuerdo que lo expliqué a la vez. ¿Alguien lo recuerda? El único número que hay que recordar es el 15. El único. En la lotería era la niña bonita, el 15. 5 y 1, 6. Al 6 le da vuelta para abajo, tiene 9. 1569. En Isaías 59, Reina produjo una traducción.
no voy a entrar en el detalle ahora, entonces voy a tocar una cosa. En 1602, o sea, 33 años exactamente después de la elección de reina, don Cipriano de Valera produce la primera revisión. Esa es la primera reina Valera. Los anteriores son los reyes. La reina Valera. En ese texto de Isaías, Valera corrigió el texto de reina. Y esa corrección perduró hasta la revisión de 1960. Cuando estábamos revisando la del 95, un biblista colombiano, bautista, que era rector del Seminario Bautista de Cali, en Colombia, dijo: esa última parte de ese versículo está mal traducida, no es lo que dice el texto hebreo. Ahí hay una confusión de significados. Entonces él propuso una nueva revisión. Y otro biblista español, que ya falleció, Ignacio Mendoza, revisó el texto y dijo: el profesor Mejías tiene razón. La traducción de Reina Valera está equivocada. Y entonces entre ellos ofrecieron la revisión correcta. Y a mí se me ocurrió decir: ¿dónde estuvo el error? Comenzamos a revisar para atrás las revisiones anteriores que teníamos disponibles y descubrimos que Reina en 1529 había traducido bien. Y don Cipriano en 1602 se equivocó. Y esa equivocación perduró hasta la revisión de 1960. ¿Está bien? En un artículo que yo escribí, yo puse: no hay, como dice el artículo, no hay traducción perfecta, ni hay revisión perfecta de una traducción que no es perfecta, porque toda traducción siempre es mejorable. Hay gente que se escandaliza cuando va a una librería evangélica o católica y leen 3, 4, 5 traducciones diferentes. ¿Para qué tantas traducciones? Porque las traducciones ayudan a iluminar nuestra mente acerca de lo que probablemente fue el significado más cercano a lo que el escritor original quiso decir. Yo las muchas traducciones las veo como una bendición, no como una maldición. Una frase de Alexandro Gonzalo aquí. El traditore, en traducido de italiano, hacer pasar de un lugar a otro es una traición. Bueno, eso no es una frase de Rosato, es una frase clásica del italiano: traduttore, traditore. Todo traductor es un traidor. ¿Por qué? Porque con mucha frecuencia resulta totalmente imposible traducir todo el significado, porque todo el significado de una expresión no es solo contenido mental, es también contenido emocional. Y traducir eso a otro idioma puede resultar imposible. Ustedes saben que las palabras solas no tienen significado. ¿O creen que sí? Cuando un hijo mío venía a preguntarme: papi, ¿qué significa tal cosa? Yo siempre le decía: mira, si hay algo que en esta casa no falta, son diccionarios. Así que ni me pregunta a mí si me voy a aprender al diccionario. En segundo lugar, yo le decía: pero póngame esa palabra en una frase, porque la palabra sola no tiene significado. ¿En qué sentido no tiene significado? Si a mí me preguntan: ¿qué es gato? Digo: bueno, depende. Puede ser un animal de 4 patas que dice miau. Puede ser un aparato que en algún lugar le llaman gata y otro gato para levantar los platos. Puede ser un habitante de la ciudad de Madrid, porque los madrileños son gatos. Puede ser, como en mi caso, una persona que tiene los ojos claros, es gato. ¿Qué dijeron? O de gato. Es decir, la palabra solo no tiene ningún significado, porque tiene muchos significados. ¿Cuál de todos es el correcto?
todos son correctos dependiendo de la frase que le pongan. Las palabras tienen verdadero significado cuando son parte de un conjunto de palabras que forman una frase. Y resulta que en un texto literario, esas palabras, ese conjunto de palabras, una frase, no solo tienen contenido intelectual, racional, también tienen contenidos emocionales. Yo le voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí, perdón el tipo de ejemplo que voy a poner. Yo en mi casa suelo tomar, yo tomo café solo en el segundo. Me gusta mucho el café, pero solo tomo en el segundo. Ahora solo en el casa. Y descubrí, yo lo descubrí primero en España y después descubrí que aquí se conseguía también la leche condensada Nestlé en esos tubos con una prieta. Ya no se embarran todos, están hechos de tal, solo sí se embarran. Están hechos que no botan absolutamente nada. Estaba mi hijo, el segundo hijo mío, el hijo de él, mi nieto y yo tomando café, y yo hice así, y había muy poca leche condensada en el tarro. Entonces, y mi nieto me dice, bueno, usted se imagina lo que era, bueno. Pasaron unos días y de nuevo nos encontramos, mi hijo, mi nieto y yo, sentados a la misma mesa, y yo tenía un reloj y comenzaba a ver cuenta. Y mi nieto me ve y dice, bueno, ¿te la acuerdas? La misma palabra abuelo con dos sentidos totalmente diferentes. La misma palabra, es que es igualito. Pero uno era, bueno. Esa tonalidad expresa un sentimiento diferente, muy fácil de entender. Y eso es típico del lenguaje. ¿Por qué a los occidentales les resulta tan difícil aprender chino? Porque el chino, muchísimo más que el español, depende de las tonalidades. El mismo sonido con tonalidades distintas dice una cosa completamente distinta. Y ahí hay idiomas que son así. Pero aún en nuestro idioma, nosotros podremos cambiar el significado emocional de un término cambiando la tonalidad en que lo decimos. Así que va, sí, hermano. Doctor, me llama la atención mucho que Lucas se dio cuenta que muchos quisieron ordenar desde un principio la historia, ¿verdad? Para poder dar un mejor enfoque de lo que habían aprendido. Entonces, como Lucas no estuvo entre los discípulos, los testigos presenciales, él descubrió muchos manuscritos, digo así, que eran originales para él. Él comenzó a tomar de todo lo que otros escribieron. Y él habla que eran ciertísimas, cosas que él sabía que venían de lo original, no eran escritos por cualquiera que se le ocurrió escribir algo, sino lo que anduvieron con el Señor y que vieron claramente y fueron ministros de la palabra. Entonces él habla ahí que fue donde a él le pareció poner esa diligencia, con mucha diligencia, investigar todo lo que era original de lo que ellos habían escrito para poder ordenar. Entonces yo veo acá lo que usted nos enseña, que a veces por tener nosotros la tradición de que todo fue inspirado, y al escuchar una enseñanza, un estudio como esto, verdaderamente tenemos que estar abiertos en el espíritu para poder comprender que aquí Lucas está hablando claramente que él escribió de lo que él había conocido, lo que había investigado, que estaba seguro que venía de parte de Dios, de los ministros que estuvieron con Cristo, pero que a su parecer también lo que él sacó en su conocimiento, en su preparación, vamos a hablar en su sabiduría, comenzó a acomodar algunas cosas porque quiso darse a Teófilo en un orden mejor, para que lo que ya él sabía, conocía, lo entendiera más claramente a través del escrito que él iba haciendo. Y ahí donde comenzó una traducción también, a través de Lucas, traduciendo cosas que ya estaban escritas
Y ahí es donde vemos que dos endemoniados y allá un endemoniado. Sí, comenzó a darse cuenta de eso. Claro, mi pregunta es, ¿cómo conocería Lucas que no eran dos sino uno? Sí, cuando él leyó lo que escribió Mateo acerca de los dos endemoniados, ¿cómo se dio cuenta él que era uno solo? Hablar acerca de eso, ¿cómo te lo investigaría? Dos cositas. En primer lugar, a mí me parece muy difícil que hubiera lo que usted llama otros manuscritos originales. No, probablemente lo que Lucas hubo otros escritos. De hecho, hay un montón de evangelios. Nosotros tenemos 4 evangelios canónicos, pero hay un montón de otros evangelios. Incluso algunos contemporáneos y algunos sospechan que algunos de ellos anteriores a lo que tenemos nosotros. La Biblioteca de Autores Cristianos, la PAC, en España, publicó hace años un libro que se llama Los Evangelios Apócrifos. Y ahí están los que están escritos en griego, los que están escritos en latín y abajo la traducción. O al revés, arriba la traducción y abajo los textos en latín y en griego. En algunos problemas latín y en griego. Muy probablemente algunos de ellos los tuvo Lucas. Hay un evangelio preciosísimo que se llama el Evangelio Copto de Tomás. El copto es el egipcio antiguo que se escribía con letras griegas. Y hay un evangelio de Tomás que se le llama el Evangelio Copto de Tomás, pero no era propiamente un evangelio como lo que tenemos nosotros, porque es solamente una colección, creo que son 112 dichos de Jesús. No hay milagros, no hay otras cosas que encontramos en los evangelios, sino solamente dichos de Jesús. Muchísimos de ellos muy parecidos a los dichos que encontramos en el Nuevo Testamento, los evangelios, otros diferentes. Algunos consideran que se fue escrito incluso antes que los últimos evangelios del Nuevo Testamento. Eso por una parte. Por otra parte, y aquí de nuevo juega un papel importante en la tradición. Nosotros vivimos en la cultura occidental en una cultura del papel, de todos ustedes que ahí. ¿Ustedes creen que si hubiera habido una reunión de cristianos en el siglo I o principio del siglo II, existiría eso? No, no existiría eso. ¿Por qué? Los manuscritos eran muy caros. Los manuscritos existían solo en las comunidades. Hacer copias no era nada fácil, etc. Entonces la cultura de aquella época era una cultura oral más que escrita. Y lo que yo estoy seguro que más que nada lo que Lucas investigó fueron esas tradiciones orales. Por otra parte, probablemente Lucas no se planteó el problema si eran todos uno. La tradición que él recibió era de uno. ¿Por qué Mateo insiste en el dos? Dos endemoniados, dos ciegos, dos burros. ¿Por qué? Muy probablemente esa es una adaptación de Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo, ¿a quién escribe Mateo? ¿Para quién escribe Mateo? ¿Para qué? Para judíos o para cristianos procedentes del judaísmo. Y todo judío sabe que la ley dice que ningún testigo es válido si no hay otro que lo acompañe. Que los testigos tienen que ser todos por lo menos. El testimonio de uno no vale en un juicio. Es el testimonio de todos. Muy bien, yo no estoy diciendo que esta es la solución, sino que esta es una posible solución que Mateo, que escribe para sus conciudadanos que han venido del judaísmo al cristianismo, y entonces señala dos ciegos. No fue un ciego que dio testimonio, dos ciegos que dio testimonio. Etc. Es muy posible. Por otra parte, yo le digo a la gente que tiene problemas con esto, yo suelo decir lo siguiente. Supongamos, lo primero es una hipótesis, lo que sigue, yo creo que es un hecho. Supongamos que yo vengo el domingo a una iglesia que tiene una escuela dominicana. Y
escucho al maestro de la clase dominical sobre un pasaje de la Biblia. En muchas iglesias, después de la escuela dominical, tienen el culto, ¿verdad? Entonces, en el culto, el predicador, que es otro distinto del maestro dominical, da la casualidad de que predica sobre un pasaje. Yo voy a mi casa, viene el jueves, que para muchas iglesias es el día santo para el estudio bíblico, ¿verdad? Antes se le llamaba culto de oración y estudio bíblico. Voy el jueves a la iglesia y resulta que otra persona que ha sido invitada da la casualidad que predica sobre un mismo pasaje. Esta es la hipótesis. La conclusión yo creo que vale. Les garantizo que ninguno de los dos sermones son iguales. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a un texto bíblico, uno no se acerca a, ¿cómo lo pongo que exprese bien? Uno no se acerca como si tuviera la mente en blanco y el texto se le metiera dentro, sino uno se acerca con sus propias ideas, con sus propias concepciones, con sus propios sentimientos. En un determinado momento se acerca al texto bíblico lleno de alegría y en otro lleno de angustia. Y todos esos estados emocionales, todo ese cúmulo de conocimientos que yo he adquirido a través de la vida, no solo por el estudio de los libros, sino por la experiencia de la vida, todo eso influye en mi manera de ver el texto bíblico. Y por eso lo que es importante para uno resulta que no es importante para otro. Lo que yo leo el texto bíblico 20.000 veces y al leer 21.001 descubro el texto bíblico a lo que lo había visto. Le voy a poner un ejemplo de estos días. Yo estoy escribiendo una serie de artículos que me pidieron para un libro en Estados Unidos. Y me pidieron que fuera comentarios exegéticos o elementos para la exégesis de un texto de Lucas, precisamente, del endemoniado Gadareno. Yo he practicado un montón de veces sobre el tema del endemoniado Gadareno, casi siempre sobre el Evangelio de Marcos. Me puse a leer y descubrí en estos días, hace 2 días, en mi casa en Tres Ríos, descubrí que Lucas tiene algo que no dice ni Mateo ni Marcos. Dice que el endemoniado era un hombre de la ciudad, pero ahora vivía en el sepulcro, en el cementerio. Eso de en la ciudad no lo dice ni Mateo ni Marcos, lo dice solo Lucas. Y yo me he dado cuenta hasta ahora. Y yo creo que tiene un significado. Un hombre que es de una comunidad de gente viva, como obra del demonio, va a vivir entre los muertos. Y eso para mí tiene mucho significado. Pero yo no lo descubrí, y yo le decía también al hermano Rubén que yo prácticamente nací en la parte de la iglesia, porque mi padre se convirtió cuando yo era todavía un bebé. Y por eso decía antes que la Biblia que yo aprendí los versículos de memoria es la Biblia de 109. Y el Salmo 23 también se lo puedo recitar en la versión de 1909. Y sin embargo, no lo descubrí, sino releyendo el texto bíblico. Son muchos los elementos que intervienen en la interpretación del texto. Ciertamente, los instrumentos científicos que uno puede tener, el conocimiento de la lengua griega, el conocimiento de cómo se escribía en el siglo I, el conocimiento de las técnicas literarias, el conocimiento de los géneros literarios, todo eso me ayuda. Pero todo eso no es suficiente porque todavía hay otro elemento que es el elemento personal de cuando yo me acerco al texto bíblico. Doctor, yo no soy ni enfermero, porque me dijo alguien esta mañana, camillero. le iba a solicitar una pauta de unos 10 minutos y también para que los ministros nos saludemos. Le damos la bienvenida a cada uno de los pastores que han estado llegando, algunos estudiantes también del Centro de Formación Ministerial de la Iglesia de Dios. Entonces, tomamos una pauta y si alguien quiere aprovechar estos 10 minutos